Ya. Bueno, hoy es el día viernes 24 de mayo de 2024. Quedamos a una semana de terminar el quinto mes del año en curso. Nuestro programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abarca la reconstrucción de un hecho muy importante de toda esa fenomenología de la violencia que hemos venido estudiando y que ocurrió prácticamente la misma semana de las elecciones a presidente de la República en el año 62 para que se iniciara la transición de gobierno de Lleras Camargo a Valencia, a Guillermo León Valencia. El asunto es que este hecho ocurrió en el departamento que el señor Lleras había escogido, le había prometido al país que era el piloto de la reconstrucción nacional y fue curiosamente donde más se desenmadejó toda esa contracción que había de violencia reprimida y estalló de manera fenomenal. Ayer veíamos unos hechos gravísimos que ocurrieron también por la misma época, que incluyeron la muerte del bandolero liberal Gerardo Loaiza, alias General Peligro, en el sur del Tolima, y otros sucesos que ocurrieron en el departamento vecino en la misma cordillera, con un fuerte golpe que le causó el Ejército Nacional en cabeza del coronel Hernando Currea Cuides a una cuadrilla de el bandolero Chispas que se ha reunido con otros delincuentes a planear actividades conjuntas sobre esa cordillera en todos los departamentos aledaños. Y por los mismos días ocurrió esta otra operación, que no es la única, sino que como vamos a ver en el día de hoy, es una continuidad de sucesos que parecían increíbles. Entonces, con sobrada razón, nuestros ancestros denominaron a esa época como la violencia. Y ya los especialistas en el tema y los críticos políticos, etcétera, la denominaron la segunda violencia. ¿Por qué? Porque consideraron que la primera violencia fue del 46 al 53, hasta cuando el señor general Rojas Pinilla le puso cierto orden al país, disminuyó esos índices y mantuvo a Colombia en una paz más o menos estable. Entre el 53 y el 57, la Junta Militar hizo una transición, pero en ese periodo volvió a iniciarse una intención violenta que se arreció con el pacto de cuervos que hicieron liberales y conservadores para repartirse el poder. Por eso cuando subió el señor Lleras Camargo al poder, los mismos liberales de izquierda que tenían mucha afinidad con el señor López Miquelsen, que era otro politiquero corrupto y oportunista de los que han eh, sobreaguado en Colombia, desataron esa violencia eh, que originó muchos hechos que hemos venido analizando aquí, hasta la intromisión indebida de la Embajada Americana, que se encargó de vendernos a los colombianos la idea de que el señor Lleras era prácticamente la reencarnación de la madre de Jesús de Nazaret y un símil de la madre Teresa de Calcuta. Lo cierto es que en el Líbano, Casabianca, Santa Isabel y los demás centros ubicados al norte del Tolima, esa violencia fue atroz y sirvió de escenario para que delincuentes como Sangre Negra, Desquite, Chispa, Despiste y otros bandidos de unos alias folclóricos pero dolorosos hicieran su agosto. Entonces lo que vamos a ver hoy es la consecuencia de todas estas acciones y el reconocimiento que le debe Colombia a nuestros soldados por haber combatido y luchado en condiciones tan difíciles en esta zona del país para tratar de traerle paz a los colombianos, en la cual los soldados ponían la sangre, el sudor y las lágrimas, como diría Churchill, y los políticos ponían la trampa, la truculencia y la turbulencia. Adelante, mi coronel. Podemos compartir con nuestra audiencia un cuadro sinóptico y analítico de la situación de violencia
tripartidista en Colombia para marzo de 1962? Seamos reiterativos, mi coronel. Año 1958, después de un cantinflesco intento de golpe de Estado que hace un coronel del ejército, el señor Lleras Camargo en una semana no solo termina siendo elegido presidente de la República en una elección absolutamente amarrada, democracia cero, porque fue un pacto entre los dueños del poder que dijeron, repartámonos los primeros ustedes y luego nosotros y ya. Y el resto del país tenía que decir eso porque el gobierno de Rojas había sido lo peor y la junta militar, buscando que los exoneraran de toda culpa, les decían que sí, hasta le hicieron honores indebidos y luego llegó la embajada americana, trajo al señor Nixon, que era el vicepresidente, y nos legitimaron todo lo que ya sabemos. Y el gobierno del señor Lleras Camargo se caracterizó como el de Petro, autopublicidad permanente, espectáculos circenses, como ese show que hizo cuando regresó de Estados Unidos, como si hubiera llegado de Marte, y todos los liberales de Bogotá y Cundinamarca volcados en las calles, dándole vivas y luego acompañándolo hasta el palacio, a que saliera al balcón como Benito Mussolini a hablarle a las muchedumbres enardecidas, ensoberbecidas y embriagadas del lustre que generaba semejante gran líder, estadista y estratega que había traído la paz y el desarrollo a Colombia, y ese era su discurso. Pero la verdad era que en ese momento, en los 4 años de gobierno de este señor, que ya va a terminar el día que ocurrieron estos hechos que analizamos hoy, Tolima y Cundinamarca estaban llenos de bandoleros liberales y comunistas, y cada vez más comunistas y menos liberales que iban o virando allá o pasándose a las filas de mariachi, perdón, de peligro y de otros delincuentes que también fueron siendo eliminados paso a paso. El, el Valle y todo el departamento de Caldas, que por ahora era, que después de eso se convirtió en 3 departamentos para conformar 4, y una extensión hacia el Cauca, tenía los 3, liberales, comunistas y conservadores, que inclusive llegaban a Antioquia y a Santander. Y algo en Cundinamarca, pero era eran muy hábiles los dirigentes políticos para no meterse aquí en Cundinamarca con el fin de mantener un statu quo. La doble moral del señor Lleras Camargo ya la hemos explicado muchas veces. En ese departamento del Tolima había iniciado un piloto que nunca funcionó, pero que siempre lo tuvo como su referente. Y es más, en los libros y los documentos que se escriben sobre el señor Lleras, de manera mentirosa se le presenta como un gran salvador, que porque van y traen del cabello algunas cifras, que porque se construyeron no sé cuántas carreteras, no, pues que eso era lo mínimo que debía hacer. Pero bueno, eh, lo que había sido el preludio de la violencia en el sur del Tolima al comienzo del gobierno del señor Lleras, en ese momento era la metástasis, porque después de la muerte de Mariachi, de Vencedor, el Tolima se descompuso en el sur y entonces quedaron perfectamente divididos, y vimos aquí cuando unas cuadrillas fueron a matar a otras a un poblado, y tuvo el ejército que cumplir la orden al señor Lleras Camargo de ir a pararse en la mitad y evitar que los que estaban a un lado salieran a recibir a tiros a los que venían, y evitar que los que venían se entraran al pueblo a matarse o a matar a los otros. Y el ejército no podía usar las armas contra ninguno de los dos, sino los buenos oficios. ¿Cuándo nos contarán esa verdad en la historia? Bueno, por la época era cada vez más evidente que no solamente la narcodictadura cubana estaba metida con estas bandas criminales en Colombia, sino que había personas y hasta una periodista internacional que era de apellido Rubikova, Elena Rubikova, muy conocida en el mundo porque donde había conflictos comunistas allá estaba metida, en Argelia, en la Indochina, en Centroamérica y aquí en Colombia, y apareció llena de amor y abrazos en unas fotos con el bandido Chispas, y eso pues encendió otras chispas. Y decimos narcodictadura cubana porque es absolutamente cierto. El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en 1961 que ya el señor Fidel Castro estaba con su régimen criminal facilitando el paso de cocaína hacia las Bahamas con destino a Estados Unidos.
O sea que esto es un problema que viene mucho más atrás de las tesis que tuvo el señor Jorge Child en los 80, que afirmaba que la teoría del narcotráfico había comenzado en los 60 con la marihuana y a finales, y resulta que no. Ya encontramos un documento en el cual el Departamento de Estado en el año 62 señalaba que la dictadura cubana permitía el paso de la coca hacia Estados Unidos, cocaína. Eh, Increíblemente, la audacia de los bandoleros era multiplicada en los medios de acuerdo con la orientación política. El Pasquín Voz Proletaria los elevaba a la categoría casi de Jesucristo. El Tiempo entonces atacaba muy duro a los bandoleros conservadores y miraba para otro lado frente a los liberales. Y cuando era del MRL, entonces veladamente atacaba ayer a López Miquelsen, pero nunca lo señalaba como el enlace entre ellos, y ese era el personaje que los logró unir y que, entre otras cosas, con su politiquería facilitó muchos acercamientos entre camaradas y liberales izquierdistas. Por eso inclusive a López lo llamaban el compañero jefe. El compañero es una palabra comunista en política. Eh, Había una afectación moral para las tropas porque los soldados estaban combatiendo con alma, vida y sombrero, y todos los días, igual que ahora, igual que hace 10 años, los medios nos traían la misma noticia: un soldado muerto en el Cauca, un soldado muerto en el Huila, dos soldados asesinados cuando iban en un bus y los bajaron y los mataron a sangre fría, un hostigamiento contra una base, una emboscada con explosivos. Eso ya era el pan nuestro de cada día. Y basta con leer los periódicos de la época o mirar inclusive noticias que hay por ahí que de vez en cuando publica la Radio Nacional en sus archivos magnetofónicos. Y ahí está. Entonces, pues eso tenía que afectar las tropas porque no había sino politiquería, y como lo hemos visto, cada declaración de un dirigente político era hablando cosas a favor de ellos, pero ese tema no lo tocaban porque al fin y al cabo los soldados eran campesinos, iletrados, ignorantes, y se moría uno y se podía reclutar a otro campesino y arreglaba el chico. Eso todo nos lleva a pensar, como lo hemos venido sosteniendo en estos días, es que la paz, como está concebida por la dirigencia política de la doble moral y con ampones de cuello blanco, como el caso más reciente de La Guajira, que es al que más se le ha dado despliegue, pues va a ser imposible lograrla porque los bandidos de todas las pelambres lo único que buscan es engañar a Colombia, cada uno con sus intereses, para seguir robando, otros para seguir destruyendo y otros para seguir robando y destruyendo, pero nadie de ellos se pone, como dicen coloquialmente, la camiseta a favor de nuestro país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la primera noticia que se conoció a nivel nacional acerca del contundente golpe a bandoleros liberales del MRL en la vereda La Bella, municipio de Líbano, en el Tolima, en marzo de 1962? Mi coronel, cuando uno teje todos estos nudos y trata de armar el rompecabezas para intentar explicarle a la audiencia y explicarnos nosotros mismos qué era lo que pasaba y cómo se estaba desarrollando, la verdad que termina metido en un entresijo que parecería no tener explicación. Ayer veíamos que en la zona aledaña y en la misma cordillera se estaban presentando un montón de hechos violentos, que inclusive una patrulla del batallón Cisneros que iba haciendo un patrullaje normal de rutina llegó a una hacienda desprevenidos y, según se decía, el comandante de la patrulla le envió al sargento con soldados a que fueran a conseguir un poco de guarapo para, o aguamiel, como le dicen por allá los antioqueños y los indianos, a la huepanela fresco también le dicen. Entonces los mandó a que consiguieran ahí con las cantimploras un poco en la finca, y cuando fueron a entrar los recibieron a tiros y era que había una reunión de bandidos que estaban planeando la unidad guerrillera y otras cosas, y se armó un combate, pero luego los dirigentes políticos que estaban implicados muy hábilmente para salirse, aducían que el ejército había asesinado a 12 humildes campesinos y les encontraron un poco de fusiles y carabinas y machetes, vimos en la foto, pero seguían insistiendo que eran unos humildes campesinos. Y ese mismo día, lo recordamos ayer,
en el Ecuador estaban capturando una banda de terroristas internacionales donde había hasta una niña colombiana que estaba en vacaciones en una finca desde hacía más de 4 meses y el papá y la mamá no sabían nada de ella. Increíble, ¿no? Entonces, al mismo tiempo ahí, como dicen los campesinos, a un tabaquito, cruzando la cordillera, estaba el norte del Tolima y el batallón Patriotas estaba enfrentando otro combate muy fuerte. Y resulta que ahí también había otra reunión de bandidos. Estaban las cuadrillas de Desquite, Alma Negra y Sangre Negra. Y si estaban reunidos, no estaban planeando exactamente comerse una vaca robada, porque los comunistas estaban yendo a los campamentos de esos delincuentes a hacer contactos para alarlos a todos hacia lo que más tarde llamarían las FARC o el ELN. Y ya hemos visto que el señor Diego Montaña Cuellar, por declaración de Gavino, creador del ELN, cabecilla del ELN, hasta hace poco, lo señaló públicamente en una entrevista con Carlos Medina Gallego, de la Universidad Nacional, que el señor Diego Montaña Cuellar tenía una especie de oficina en Bogotá en la que decidía si mandaba a los jóvenes que se integraban a las guerrillas comunistas o para el FARC o para el ELN. Entonces, hecho ese panorama, en esa reunión les cayó el batallón Patriotas en un sitio que se llama La Bella, una vereda, municipio del Líbano, y hubo un enfrentamiento muy fuerte. Allí cayeron 7 bandidos, entre otras cosas, eh, se nombraba que han caído Reflejo, Desquite y La Aviadora, que pertenecían a la cuadrilla de Chispas. La historia de La Aviadora la veremos después, que es otro de no te lo puedo creer. Y el general Ángel Tamayo, que estaba al mando de esas tropas, salió ante los medios de comunicación, dijo que había una situación compleja por el terreno, que estaban desarrollando todo el proceso y que cuando tuviera más información la aclararía, la complementaría, porque había habido un combate muy fuerte en esa zona, paralelo prácticamente con el otro que vimos ayer. Entonces, pues el periódico El Tiempo publicó, ahí vemos la foto de alias Desquite, William Ángel Aranguren, que fue otro bandido que dejó historia, era del Partido Liberal, amiguísimo del MRL, y entonces el general Tamayo confirmó ya que entre los bandidos que habían caído era uno muy conocido por su eh, eh, accionar criminal, que le decían Reflejo, ese sí estaba confirmado. Y los otros pues estaban en proceso de identificación y de búsqueda, porque encontraron rastros de sangre, gasas y cosas que probaban que había otros heridos y no se sabía la situación en que estaban. Relató que se encontraron varias carabinas allí, eh, y bombas de fabricación casera, o sea que no estaban rezando los bandidos, sino que estaban en otras cosas. Y que los cuadernos o los documentos que encontraron allí daban muestras de que habían estado Sangre Negra y Alma Negra y por lo menos algunos delegados de este bandido Desquite, pero que no se ha aprobado. Eh, También decían que eh, habían caído los responsables de un asalto reciente a la policía y que estaban verificando toda esa información, eh, y que en otra operación muy cercana se tenía la información que las tropas iban muy bien orientadas detrás de otro grupo que encabezaba el tal Chispas. Entonces, como vemos haciendo, tratando de armar ese rompecabezas, es un entorno muy complejo y de mucho de sangre el que estaba padeciendo Colombia, y el ejército con muy pocas tropas, porque realmente eran pocas las tropas de esa época, haciendo esfuerzos muy grandes con muy limitados recursos, porque un helicóptero eso era un lujo en esa época. eh, Tenía que cubrir todas esas áreas y la Fuerza Aérea no tenía la capacidad de ametrallamiento y bombardeo que tiene hoy en día, aunque ya se había avanzado un poco. Entonces, eso fue la información inicial de lo que ocurrió en ese sitio, que es pues muy triste para Colombia que sucedan eventos similares, pero es la realidad de lo que hemos tenido gracias a la trapacería de los políticos.
Coronel, al día siguiente de esta operación hubo un nuevo combate con este mismo grupo y más bajas a los bandoleros. ¿Cuál era entonces la situación operacional en el lugar de los hechos? Bueno, mi coronel, en la persecución hubo otro combate y perdieron la vida otros dos terroristas, otros dos bandidos de esos. Pero simultáneamente en el municipio de Bugalagrande, otro grupo de una cuadrilla de estas hizo un atraco y una masacre que realmente no es muy lejos, ¿no? Pero es cordillera y la carretera se demora y lo que sabemos. Pero ocurrió y entonces y la tercera brigada, que también estaba empeñada en operaciones, capturó a un poco de gente relacionada con ese crimen. La operación siguió detrás de los bandidos aquí donde estábamos hablando en el Líbano y hubo unas capturas. Y entonces en las capturas ya se pudo aclarar mucha más de la información inicial que se tenía. Se estableció que sí, ahí estaban reunidas las tres delegaciones de bandidos, que al que más cercano de todos era, o el que más cercano estaba de ubicarlo era el tal Desquite, que ha sido hasta suboficial del ejército, y los mismos informantes decían que la operación como lo estaba realizando el batallón Patriotas podría en cualquier momento localizar ese bandido, pero los periodistas ya le pusieron una palabra que no existe en táctica militar, porque eso es imposible y menos en operaciones irregulares. Dice que era un cerco, y uno se pregunta, ¿hay un cerco cómo? Con tres patrullas de 30 soldados en una zona tan grande, pues eso por los sitios por donde se puede salir son muchos. Lo que pasa es que es la habilidad de las patrullas para moverse en el terreno y del comandante para intuir por cuál lado puede salir y moverse más rápido. Pero el resto, eso hablar de cercos y rodeos es mentiras. También se confirmó que en el grupo de desquite sí había efectivamente unos heridos y que los 5 capturados pues no eran personas de importancia dentro de la cuadrilla, pero eran bandidos que tenían información. Eh, También el departamento administrativo DAS eh, resaltó que había un teniente de apellido López Corchuelo, muy ágil y trabajando con ese departamento, que estaba metido en la zona y había colaborado con muchas informaciones y con muchas actividades para localizarlos. Y luego relatan que además de eso ocurrieron los hechos luctuosos y lamentables en Bugala Grande, donde asesinaron a varias personas para robarles y que apareció en medio de el tiroteo que se armó con la policía el cadáver de una persona que parecía que era uno de los bandidos, porque los sobrevivientes del asalto al vehículo no lo identificaban como pasajero ni como persona que hubiera estado en el lugar de los hechos haciendo nada bueno. Entonces, allí relataron que había una cuadrilla que encabezaba un tal Aguirre que se movía desde Tuluá hacia esa zona y que tenía relación con Chispas, Desquite y Sangre Negra. Entonces, síntesis, toda la región teñida de sangre y en esa mixtura que se estaba dando entre liberales y comunistas, de la cual hizo parte un tiempo en nombre del Partido Comunista Iván Marino Ospina, que posteriormente llegaría a ser miembro de las FARC y del M-19, y que se lo relató varias veces a Patricia Lara en su libro Siembra vientos y recogerás tempestades. Adelante, mi coronel. ¿Por qué 2 días después los medios de comunicación anunciaban que había sido diezmada la banda de José William Aranguren, alias Desquite, Capitán Desquite o Capitán Venganza? Porque especialmente los 5 bandidos que capturaron fueron muy explícitos en dar información, y porque el teniente del DAS, López Corchuelo, que era muy hábil para infiltrarse y meterse dentro de la población, tenía contactos en varios municipios del norte del Tolima, estaba recibiendo información muy creíble, que sí había bandidos heridos, que inclusive se estaba gestando como una especie de relación complicada entre Chispas y Sangre Negra, porque unas veces decían que estaban unidos y otras veces se criticaban mucho, y en medio de ese triángulo, de esos dos, se formaba un triángulo con Desquite, que era amigo de los otros dos, que era liberal y extremista como ellos,
pero también quería ser como la cabeza visible de todo el grupo. Y entonces, como la cuadrilla más grande era la de Chispas, que tenía ramificaciones en todo el Valle del Cauca y parte de estos departamentos, esos cometían otras atrocidades como la del vehículo que acabamos de ver en Bugala Grande, y entonces se consideraban más bien era como una competencia que se unía por conveniencia, y ese era otro de los puntos que el Partido Comunista buscaba quitarles de la cabeza, que no era una pelea por competencia entre ellos, sino que lo que tenían que buscar era una unidad muy directa para combatir al establecimiento, y máxime con la foto que publicaron de la señora Rubicova con Chispas, ya dando a entender que había una unidad nacional, lo cual fue ratificado con una carta que Chispas le mandó a la reina de belleza, Olga Lucía Botero, diciéndole palabras más, palabras menos, que a partir del momento la lucha de los bandidos de esas regiones era contra el Estado colombiano, contra el establecimiento y no entre ellos. Entonces eso, claro, al golpear al Esquite de esa manera tan impactante como hubo, con 9 bandidos muertos y 5 capturados, pues salieron a flote todas esas verdades. Y quedó demostrado que la cuadrilla de Esquite había sido golpeada fuertemente. La dramática situación de violencia tripartidista era solamente en Tolima, Valle, Cauca, Huila y Meta, o se había extendido a otras regiones del país. Pues mi coronel, ya en Santander, como lo vimos hace 2, 3 días, estaba ya muy, Santander y Boyacá, muy activo el bandido alias Efraín González. Pero aquí vemos que la cordillera central y la occidental seguían siendo epicentro de muchos hechos graves. Y en Dabeiba, Aures, municipio de Sevilla, que ha sido un sitio muy afectado por la violencia, eh, se presentó otro enfrentamiento muy grave con una patrulla del DAS que estaba haciendo reconocimiento de inteligencia y chocó de frente en esa región rural con una cuadrilla de bandidos, y el enfrentamiento fue sangriento en el área rural de Sevilla. Cayeron ese mismo día eh, 3 detectives del DAS, 2 particulares y 4 bandidos, y hubo 5 heridos entre ellos. Eh, el enfrentamiento fue en la madrugada en la zona de Dabeiba, en Aures, que ya va a limitar con una región que se llama El Paraíso, en el municipio de Caicedonia. O sea, fueron los límites de Caicedonia y Sevilla, zona muy cafetera, muy quebrada, y que en ese tiempo tenía un gran movimiento comercial y agropecuario, porque el café era el producto número 1 de exportación de Colombia, y había mucha inversión financiera, poca inversión social, y se venía desarrollando una gran cantidad de operaciones, ya que el bandolerismo tripartidista estaba exacerbado en esa zona. Eh, la operación inició porque los campesinos le pasaron unos datos al, o 2 campesinos que fueron capturados, ¿no? Y, y luego se presentaron, los dejaron libres por falta de pruebas o lo que fuera, eh, y se presentaron a el DAS y pasaron la información que en Aures había un bandido que le decían Melco, que era el jefe de esa cuadrilla y que todo lo movía ahí el hermano. Y dieron los nombres de otros cercanos al tal Polancho, que eran bandoleros conservadores, eh, eh, que habían inclusive sacado corriendo a algunos campesinos de la región. Entonces el DAS organizó la operación y se fueron a hacer la captura de esos delincuentes, y ocurrieron los hechos que acabamos de decir. Infortunadamente a los agentes asesinados les robaron las armas, y ahí hubo los heridos y también cayeron unos bandidos, como acabamos de ver. Eh, y pues finalmente ya se estableció que han muerto los 4 detectives del DAS
Jaime Sendales, José del Carmen Galvis, Milciades Sánchez, y los dos guías también fueron muertos en el enfrentamiento. Eran los que acompañaban a los agentes, eran los hermanos que ya dijimos, Orlando y Raúl Vargas Murillo. Entonces, eh, esto todo nos demuestra es cómo entre los tres partidos políticos lograron, con sus afanes de imponer la violencia o imponerse por la violencia, causar tanto de sangre y tanto desorden. Y pues cualquier lego en la materia mira los periódicos de esa época de esa época y se queda aterrado que en una cordillera sobre un tramo que no es tan distante, estaban ocurriendo al mismo tiempo 4 y 5 hechos de sangre aterradores en menos de 3, 4 días, y todos, cada uno con una vertiente, los unos liberales, los otros comunistas, los otros conservadores, y en particular en zonas muy cafeteras. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuáles eran, mientras tanto, las actividades delictivas de bandoleros como alias Capitán Terrible en el departamento del Cauca? Pues, mi coronel, hemos sido muy reiterativos en estos días que la violencia en el valle, y siempre ponemos o citamos entre los ejemplos el municipio de Tuluá, ¿no? Por ser grande y por ser conocido, y que hace 60 años era alias Patecabra y alias Chuchas y alias no sé quién, los que hacían daños. Y ahora tenemos la famosa banda de la Inmaculada haciendo ferias y fiestas ahí, y también con esos alias funambulescos y asesinando, igual que en esa época, a los concejales, al personero, al alcalde. Y recordemos que en ese mismo municipio de Tuluá, en plena pandemia, y con el vandalismo que organizaron Petro y su banda contra Duque, los vándalos le prendieron candela a la casa de justicia y desaparecieron todos los expedientes que había contra estos delincuentes de esa época. O sea que mucha de la historia de Colombia quedó perdida allí en ese incendio que hicieron los vándalos, eh, de la banda esa de la Inmaculada, haciéndole apoyo a la lucha del señor Petro contra el gobierno Duque. Pero no hemos dejado tampoco de mencionar que en el Cauca ocurrieron muchos hechos violentos de cuadrillas que fueron creciendo y que inclusive fueron coadyuvando a los indígenas a armar sus cuadrillas propias, que luego se volvieron comunistas. También hemos resaltado que en el oriente del Tolima se instaló Silo Trujillo y que allí tenía un gran apoyo de tiro fijo, y que más o menos por la época de Marquetalia hizo el asalto a Insa Cauca, pero que eso venía desde hacía 10, 12 años. Y también hemos referido varias veces que hubo muchos hechos de robos de ganado. Pero aquí llegamos a un punto interesante, es que hoy, 2024, 62 años después de esos hechos, está de moda el cañón del Micay, porque está lleno de narcotraficantes y terroristas y bandidos, con alias iguales de funambulescos que el Chito, que alias Chontas, que alias Iván Mordisco, que eso es lo que está de moda hoy, y asesinando soldados y haciendo eh, tropelías. Pues en esa época era igual. Había dos bandidos que les decían Terrible y Gavilán, que andaban con otro Fabio Castaños, alias Minuto, en esa región del Micay, y estaban dedicados a asesinar campesinos, a robar tierras y a robarles el ganado. Entonces, publicaron que mientras estaba ocurriendo todo eso que hemos mencionado en Grande, Tuluá, norte del Tolima y el occidente de la cordillera central, sobre la margen oriental del departamento de Caldas, que hemos visto en estos días, en Lope, en el cañón del Micay, esta banda de criminales tenía asolada a la región, robándoles el producto o el dinero de lo que sacaban a vender, imponiendo el terror dentro de las comunidades y organizando grupos criminales que llegaban desde el Tambo, el Plateado, Micay, es decir, nada diferente a lo de hoy. Y que también
asesinaban a agricultores porque no los apoyaban o porque consideraban que eran de otra línea política diferente a ellos. Entonces, en síntesis, el tema es que eso ha sido reiterativo, pero no muy lejos de ahí, las autoridades y los dirigentes gremiales de la zona en el municipio de Pereira también estaban padeciendo el problema del abigeato y estaban en reuniones permanentes con la Policía Nacional, con el F2, tratando de hacer acciones sorpresivas porque había una gran cantidad de robo de ganado en la zona de Pereira y Santa Rosa de Cabal, que son muy cercanas al departamento de Risaralda, eh, al centro de poder económico de ese triángulo que es Manizales, Pereira y Armenia. Entonces, eso nos sintetiza que el problema era complejo por todos los lados y que los hechos de sangre eran reiterativos por una u otra razón y siempre por bandas criminales y siempre en los mismos sitios donde la violencia continúa tantas décadas después. Y coronel, ¿tiene que ver la decisión del Ministerio de Guerra para entregar armas a los campesinos con la organización de grupos legales de autodefensa contra los bandoleros tripartidistas? Pues es que mi coronel, mire este hecho, o mire estos hechos, todo esto ocurre en la misma semana que estamos hablando. En el municipio de Ceilán, que tiene una larga historia de violencia también, fueron capturados 3 bandoleros de esos grupos. Resulta que la tensión era grande, en los poblados era común que se acercaran y pistolearan a los policías y le robaran la carabina o el revólver. Entonces había mucha desconfianza en los puestos de policía de cualquier persona que se moviera. Y aparecieron 3 sujetos que no eran conocidos, acuérdese el famoso dicho de que pueblo pequeño, infierno grande, y al final la policía de tanto interactuar con la comunidad termina conociendo por nombre propio y más en esa época a las personas de un pueblo. Entonces era muy fácil montar un retén a la entrada del pueblo y sabían quién entraba y quién salía y pues obviamente quien no era lugareño lo interrogaban. Y aparecieron 3 tipos en un vehículo que venían como sospechosos y al requisarlos les encontraron unas granadas y otras armas, un revólver y un puñal. Entonces, como no quisieron decir qué era lo que estaban haciendo y con esas pruebas, pues peor. Entonces, precautelativamente los llevaron para la cárcel mientras el juzgado tomaba la decisión. Y resulta que un sector de liberales del pueblo, liberales pistas, inmediatamente instigaron a una asonada contra la Policía Nacional y la cárcel en esos municipios era y todavía en algunos lo sigue siendo el mismo cuartel de policía. En la parte de atrás del patio construían unas celdas y ahí metían a los delincuentes y la policía estaba prácticamente conviviendo con el AMPA. Entonces se amotinaron los rebeldes y la policía pues reaccionó, tuvo que hacer tiros al aire para desperdigar a un poco de gente que se había metido allí y afortunadamente un contingente del ejército que recibió la información se aproximó rápido y evitó que los bandidos destruyeran el telégrafo porque pensaban era prenderle candela al municipio y armar todo un 9 de abril allí porque han capturado a 3 honorables ciudadanos. Entonces, aquí la enseñanza que nos deja y que fue una de las causas para que el general Ruiz Novoa les dijera la verdad en el Congreso, es que eran los dirigentes políticos los que organizaban todo eso. La gente no iba a ir a reclamar por un bandido, así porque sí, eso tenía que haber todo un entorno que lo manejaba por detrás. Entonces, eh, fue necesario reactivar un, esto lo hizo el general Hernández antes de irse, Hernández Pardo, que ya estaba para entregar el Ministerio de Guerra, fue necesario reactivar en esas zonas de la Cordillera Central algo que ya se había hecho durante la época de la violencia de los años 50, y es que
la Sociedad de Agricultores de Colombia presentó por medio de unos congresistas en el Parlamento colombiano eh, la propuesta de ley que se activaran las autodefensas campesinas orientadas y entrenadas por el Estado. Y el que más insistió en eso fue Oliverio Lara Borrero, que para la época era el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, quien dijo que los agricultores no aguantaban un día más eh, que les robaran todas las producciones, que les impusieran cuotas, que les mataran los campesinos, que les impidieran sacar los productos y que no dejaran que se construyeran las carreteras, porque ya llegaban los bandidos a hacer terrorismo y a asaltar soldados. Entonces, que le pedían al gobierno nacional que hiciera todas las medidas posibles, inclusive la de armar a los campesinos honestos y controlados por el Estado, para que ellos mismos se defendieran, y se produjeron hasta cartillas de entrenamiento, y con esa decisión las tropas los entrenaban a los campesinos y se tenían perfectamente ubicados. Pero luego en el gobierno del señor Lleras Restrepo no se les dio la importancia, luego en el de Pastrana menos, y en el de López sí que menos, y resulta que muchas de esas gentes quedaron con armas, y después vino la época del narcotráfico y ya se complicó más porque tenían entrenamiento militar, formación militar, entendían de moverse en el terreno, sabían de técnicas y tácticas, y terminaron siendo cooptados por otros delincuentes, y ya vino una nueva etapa de la violencia. Y entonces el ministro del Interior, César Gaviria Trujillo, de los años 80, aprovechó todo ese tierrero para, obviamente, desmontar esa organización, declarar ilegal y sindicar que era que el Estado colombiano o el gobierno, en particular de anteriores, con la connivencia del ejército, había formado grupos armados ilegales, y eso no era cierto. El origen fue este que estamos mostrando aquí, y fue una petición del señor Oliverio Lara Borrero, fue una refrendación que le dio el ministro de Guerra de su momento, y fue una decisión del Congreso de la República que quedó ratificada en una ley que sancionó el señor Guillermo León Valencia. Esa es la historia, mi coronel. Mi coronel, se sabe que William Aranguren, alias Desquite, y Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra, se aliaron para delinquir. ¿Cuál fue la razón para ello? Pues mi coronel, ya hemos dicho que esos bandidos se unían, se repelían, se asociaban, y resulta que se determinó que una de las amantes que tenía Desquite, que le decían la aviadora, había muerto exactamente en ese combate, porque la registraduría confrontó las huellas dactilares y comprobó que era así. Entonces, con los testimonios que dieron los 5 capturados, y se probó la muerte de esta delincuente, se comprobó que los otros 8 bandidos muertos eran bastante peligrosos y que tenían antecedentes. Inclusive ya se establecieron los nombres de todos y las armas y lo que les encontraron. eh, pues se llegó a la conclusión de que esa reunión era entre Desquite y Sangre Negra para formar un solo grupo y entrar en conversas, como decían ellos, con chispas, porque la oferta del Partido Comunista era grande. Y lo que se les encontró fue todo un arsenal de guerra, se les encontró toda una dotación militar, tanto con uniformes, morrales de campaña, gorras, cartucheras, eh, riatas, municiones, brújulas y hasta manuales de instrucción militar. Entonces, la conclusión a la que se llegó era ese. Estos bandidos estaban reunidos en ese proceso ya de tratar de articular un solo grupo. Pero más adelante hubo divergencias, porque es que eran delincuentes, y entre delincuentes eran bien difíciles unirse, comenzando por los apodos que tenían: dizque Mala Sombra, La Aviadora, Puñalito, imagínense ustedes La Pantera, El Tigre. Bueno, eso tenían unos apodos que los iban eh, ratificando con acciones criminales,
y que estaba aprobado, que se han reunido era para hacer una unidad de asesinos, eh, pero el Partido Comunista lo que buscaba era aprovechar esa experiencia que tenían y como ya lo hemos dicho, que en algunas regiones los mismos cafeteros que eran asediados por los bandidos conservadores, los llamaban a estos para que los protegieran y los financiaban. Entonces, volvemos al punto. El problema eran los políticos, que eran los que instigaban toda esa violencia. Mi coronel, en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que terminada la violencia tripartidista de los años de 1960, se aposentó en las mismas regiones del terrorismo comunista que luego terminó en narcoterrorismo. Es decir, la violencia siguió igual o peor. Pero en el año 2016, el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que la guerra en Colombia había terminado. En realidad, han traído las conversaciones de paz, la desarticulación de los grupos narcoterroristas en toda Colombia, además de seguridad total a los miembros de las fuerzas militares y de policía. Pues mi coronel, con todo esto que hemos visto, la respuesta es no, pero lo que más nos preocupa es que después de todos esos shows, de todos esos malos manejos políticos, de toda esa mala conducción de la política de seguridad nacional, después de toda esa desarticulación que hay entre la realidad que vive el país y las nubes en que viven los políticos, especialmente los corruptos que se roban el presupuesto y no cumplen con su deber, pues en lo que estamos con la paz total de Petro es la antesala a la reedición de todos hechos de violencia similares o peores sin que se le dé una salida al país y pues un ente territorial gigante como es Colombia, con tanto potencial agropecuario y agroindustrial, afectado precisamente en ese sector por la violencia, será imposible que mejore con las zonas urbanas, donde los muchachos no reciben una orientación ideológica pensando en el país, sino pensando en los comunistas y en la violencia y en el choque y la confrontación y ese mensaje oscuro de que siempre ha habido una persecución contra los pobres por parte de los ricos y que hay que eliminar la riqueza y lo que hay es que repartirla, como dicen Petro y los demás comunistas, pues difícilmente saldremos de ese embrollo si no le damos la vuelta a la acción y el pensamiento de los colombianos y si dejamos atrás, si no dejamos atrás ese cuento barato que los pactos de paz son la solución que estaba necesitando el país, la paz más posiblemente perfecta, como decían Mora y de la Calle, o que la guerra ha terminado como el señor Santos, cuando la realidad la vemos que en los campos es desastrosa y que se repite, porque si uno compara al señor Gerard Camargo hablando mentiras, que eso él era lo máximo en Estados Unidos, poniéndolo en el cielo, y los directorios hablando de candidatos y hasta, como lo veíamos ayer, uno que ni siquiera se ha posesionado, ni siquiera lo han elegido, ya decía que cuando él terminara el gobierno no iba a poner candidato propio. Entonces, en ese entorno, la violencia parece eterna en Colombia. Coronel, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en particular de los miles de asesinatos ordenados por cabecillas, grupos, bandoleros y luego narcoterroristas en nombre del Partido Comunista Colombiano.
Mi coronel, ¿nos puede enunciar algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al contundente golpe a bandoleros liberales del MRL en el municipio de Líbano, Tolima, en marzo de 1962? Pues mi coronel, comencemos por decir que el señor López Miquelsen siguió impávido, como decía una canción de los años 80, pávido návido, nunca respondió en vida por por las consecuencias de su accionar trapacero de unirse con los conservadores y la doble moral que mantuvo, que él sabía que los dirigentes regionales de su partido promovían ese tipo de violencia y que terminaron cooptados por el Partido Comunista, y lo mejor que hizo fue quedarse callado hasta que su movimiento desapareció, y luego con el cuento de que él representaba al pueblo porque era un líder popular, otro Petro. Entonces llegó a la presidencia y su gobierno no fue lo mejor, al contrario, se le recuerda por muchas acciones poco claras, o la de la ventanilla siniestra y sus declaraciones ambivalentes frente a la política exterior con Estados Unidos, etc. Entonces, a este señor nunca se le juzgó y de manera increíble lo colocaron después de emblema en uno de los billetes y hasta estatuas le han hecho, homenajes públicos como un gran colombiano, pero los hechos nos demuestran que tiene gran responsabilidad en estas acciones. En segunda medida, es que los demás partidos no se le quedan atrás, ¿no? Porque el Partido Conservador y el Partido Comunista tampoco es que han reconocido públicamente su responsabilidad en todo este desangre. Al contrario, unos y otros la legitiman desde su óptica como respuesta a agresiones, pero ninguno quiere reconocer que sus gamonales regionales eran los que instigaban a que esto ocurriera, y que mientras los dirigentes de manera calculada decían una cosa, allí ocurría otra. Lo mismo lo hemos insistido, el periodo del Frente Nacional no ha sido evaluado en su dimensión, ni tampoco en ninguno de los pactos de paz que se han hecho en Colombia, cuestionados todos y cuestionables. Se ha querido mencionar la relación de gobiernos y de ONGs internacionales en este proceso. Pero hay algo que los comunistas son los únicos que han cuestionado, es el papel de la política exterior de Estados Unidos en todo este fenómeno, porque como en apariencia siempre se cree que han estado del lado de la institucionalidad colombiana y que nos han apoyado con armas y tecnología, lo cual no se puede negar, pero también ha habido un manejo maniqueo de parte de algunos sectores y en distintos gobiernos de Estados Unidos que, protegiendo sus intereses, nos han causado graves daños, como el hecho de que hablaron y promovieron el regreso a la democracia con el cuento de que el señor Lleras era el Salvador, y le legitimaron su gobierno y hasta lo exaltaron muchísimo más de lo que era en realidad este caballero, y nos vendieron la idea que el Frente Nacional era una gran solución, cuando aquí los hechos lo que nos demuestra es que el Frente Nacional fue el epílogo de una trapacería politiquera y el camino abierto para la violencia que hoy nos azota. Pues son juicios de la historia que se deben hacer con mayor profundidad y no por la emotividad de que si es de familia liberal o conservadora, le conviene decir que eso fue la octava maravilla. Y finalmente, nos vemos abocados a reconocer que el narcotráfico es el que ha salido ganador de esta nueva etapa y aliado con el comunismo armado, peor todavía. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Gracias, mi coronel. Mi comentario para hoy. El pintoresco municipio del Líbano está enclavado en las estribaciones del Nevado del Ruiz. Por su relativo aislamiento que existió a mediados del siglo XX, fue convertido en un bastión de adoctrinamiento comunista. Allí fueron creados grupos de ideologías marxistas que se denominaron como los bolcheviques del Líbano. Estas ideas fueron llevadas a la región en gran parte por algunos prelados
que por tener más amplia educación sobre la problemática social mundial, estaban enterados de los conflictos de los partidos socialistas europeos y, por supuesto, de los antecedentes de la Revolución Rusa. Y detrás de este adoctrinamiento llegaron los pregoneros comunistas de esas mismas ideologías, que prometieron un fantástico futuro de felicidad para sus laboriosos habitantes, especialmente los del campo. Y también con la colaboración de los seguidores del Partido Liberal, en especial el recién creado Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, que fue creado por el caudillo Alfonso López Miquelsen, quien con dicha denominación, que usando el término revolucionario, se le hizo atractivo a los pocos ilustrados habitantes, y con ello también se ponían al día con la euforia de los movimientos alcistas e insurgentes que propiciaba y promovía la Revolución Cubana. La misma que triunfó en la isla de Cuba, pero que después, con el tiempo, demostró el gran error que cometieron, pues ya llevaba más de medio siglo de miseria, necesidades y limitaciones de la vida moderna. Dentro de estos movimientos locales de subversión contra las autoridades, surgieron cabecillas tales como el Capitán Venganza, motivo y tema del día de hoy, que se hicieron famosos, pero solo por sus acciones de alta brutalidad y espíritu despiadado con todos aquellos que no se acogieran a sus determinaciones o que se negaran a ser extorsionados o a ser asaltados en sus bienes, e incluso con la amenaza de la pérdida de la vida. Hechos que, por supuesto, no fueron registrados en toda su magnitud en el informe sobre la violencia que a finales de 1950 rindió Monseñor Germán Guzmán, en idéntica forma como también lo hizo ahora el padre Francisco de Rux, por sus ocultas simpatías con las ideologías comunistas. Pero cuando se dieron cuenta del error, ya era demasiado tarde, y muchos honestos y trabajadores colombianos fueron víctimas de tan despiadados asesinos. Y todo ello por falta de verdaderos líderes sociales que encauzaran las fuerzas humanas para emplear los recursos de la naturaleza en favor de todos ellos. De tal manera que la culpa de esta hecatombe indudablemente han sido los políticos incompetentes para crear gobiernos productivos que prometan un mejor futuro, y no la tergiversación de que son las Fuerzas Armadas quienes son los creadores de la violencia en Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. ¿Sí? Usted corrobora con su comentario eso de la falta de claridad de la dirigencia política y la habilidad de los comunistas para colarse ahí, aprovechando todos estos escenarios que hemos descrito. Pues seguiremos en este análisis. Esta noche, como lo hemos advertido ayer, no podremos hacer la memoria, la actividad académica diaria, pero regresaremos el día lunes 27 de mayo, en horas de la mañana con la memoria histórica y en horas de la tarde con la actividad académica constante para seguir trabajando en pos de estructurar estadistas con visión de estrategas y viceversa. Feliz día para todos. Muchas gracias por asistir y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Estoy listo, mi coronel.